Voy a pedirles, hermanos, que me acompañen a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. El Evangelio de Juan en el capítulo 19. Y vamos cortamente, hermanos, a recordar nuestras escuelas dominicales que hasta este momento nosotros estamos retomando. Pero también estamos retomando nuestro estudio expositivo y consecutivo de la palabra de Dios. Así que voy a pedirles que a medida que vayan encontrando Juan, nos vayamos colocando sobre nuestros pies. Juan en el capítulo 19 a partir del verso 31. Juan capítulo 19 a partir del verso 31. Dice Juan en el capítulo 19 a partir del verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron, fue traspasado. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Permíteme nuevamente comentarte este corto tiempo, Padre, y suplicarte que tú nos des la gracia para glorificar tu nombre, Señor, mediante el entendimiento y la comprensión de la misma. Padre, muchas gracias por ella. Bendice con tu Espíritu, Señor, mi vida, mi voz, Señor, y el corazón de mis hermanos, para que la guarden, Señor, y la apliquen en cada uno de sus hogares. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando nosotros pensamos ocasionalmente en el propósito del Evangelio de Juan, entendemos y vemos en Juan un prototipo muy diferente al prototipo de cualquiera de los otros evangelistas. Juan, a diferencia de Mateo, de Marcos o de Lucas, está intentando representar a todo aquel que escucha, mayormente a los que ya han venido a la fe, cómo es que Jesucristo es Dios y también es un hombre. Y él defiende esta idea constantemente en cada uno de sus escritos. Cuando tú lees, por ejemplo, Primera de Juan, te das cuenta de cómo es que Juan está exponiendo públicamente a todos aquellos que pertenecían a la secta cristiana de los docetistas. Y ellos aseguraban que Jesucristo en realidad no había venido en carne. Y él está diciendo: todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, este es anticristo. En el capítulo 19 de Juan nos encontramos con algo bien especial que no es nuevo para ustedes, porque ya lo hemos expuesto anteriormente, y nuestro hermano William y Gerson terminaron todo el capítulo 19 de Juan exponiendo bíblicamente cómo es que él está defendiendo la idea de la muerte y sepultura de Jesucristo. En el pasaje que acabamos de leer, nosotros nos encontramos algo bien interesante, porque Juan está señalando abiertamente cómo es que Jesucristo evidentemente sí fue sepultado y evidentemente sí fue muerto. Inclusive presenta a los testigos del hecho. Inicialmente, entre los versos 17 al 27, Juan está presentando al Jesucristo crucificado. Él nos muestra toda la historia, que vamos a resumir cortamente. Juan, en estos pasajes del verso 17 al 27, está mostrándonos que Jesucristo fue fue crucificado, fue entregado por Poncio Pilato para que fuese crucificado a causa de la petición de los judíos. Cuando se narra esto, nosotros nos encontramos una historia bien especial.
no solamente en los evangelios. Alguna vez un escritor ateo pudo escribir que aún si nosotros no tuviéramos la Biblia, podríamos reconstruir toda la historia de Jesucristo solamente basados en aquellas cosas que los escritores no bíblicos escribieron. Ciertamente la historia de Jesucristo es verídica y se encuentra allí, se encuentra retratada en el Evangelio, pero no solamente en los Evangelios. Así que si leemos algún momento algunos de los escritos, como por ejemplo del filósofo romano Cicerón, él escribe, relatando la historia de la crucifixión, que era el más cruel y más vergonzoso de todos los castigos. Y él señala que esto ni siquiera fuera nombrado entre los romanos, que el ojo del romano o el oído del romano ni siquiera escuchara estas cosas. La crucifixión probablemente tuvo sus orígenes en el paganismo, pero fue aplicado por los romanos como uno de las maneras de tortura y muerte más crueles que hayan podido verse a través de toda la historia. Allí se encuentra Cristo, caminando hacia la cruz para llevar el pecado de su pueblo. Allí se encuentra Él caminando hacia tal tortura y tal muerte por llevar nuestros pecados. Cuando nosotros hoy pensamos en la cruz como cristianos, estamos pensando comúnmente de la cruz como el momento de la gloria y de la victoria de Cristo, y de la victoria y de la gloria nuestra también. Pero en el momento en el que Cristo está siendo crucificado, el pensar en la cruz no era un momento ni de gloria ni de victoria tampoco, sino que era un momento de vergüenza y de sufrimiento. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. En la cruz se acostumbraba a llevar única y meramente a los criminales. Es allí donde se acostumbraba a poner a todos aquellos como ejemplo para que nunca más los otros que vieran eso llegaran a hacer algo similar a lo que él estaba haciendo. Muy probablemente en el momento de la cruz, cuando se encontraba Cristo allí con los demás ladrones, estaba siendo acompañado por un grupo de celotes o por un grupo de iscariotes. Este grupo era una especie revolucionaria dentro de la época que se había opuesto a la masacre que había sido efectuada por Herodes el Grande a todo el Sanedrín. Herodes el Grande, para mantener el poder en medio del pueblo judío, mandó a asesinar a todo el Sanedrín a una sola. Y esto generó algunas respuestas evidentes de algunos grupos que estaban todavía creyendo en el reino de Dios, en la venida del Mesías, y que sabían que en algún momento el reino de Dios sería establecido en la tierra por todas las generaciones para siempre. Así que algunos no quisieron someterse al poderío de Herodes, y hubo algunos grupos disidentes, entre los cuales seguramente se encontraba el grupo de Barrabás, el principal entre ellos. Así que los tres que debían estar en la cruz eran el grupo que había sido capturado en una revuelta, que era Barrabás, y los otros ladrones o los otros delincuentes. Y Jesucristo estaba ocupando el lugar de Barrabás en ese momento, acompañado de algunos más de sus ladrones. Y cuando las personas pasaban y veían a Cristo allí, nos relata el evangelista, ellos meneaban la cabeza y decían: a otros salvó, no puede salvarse a sí mismo, a nosotros nos salvó. Ciertamente Jesucristo está llevando también al mismo tiempo un título honroso para él en medio de los judíos. Pilato no quiso quitar la escritura que colocó en el tablero, que muy seguramente Jesucristo estaba cargando, que decía el rey de los judíos, en 3 lenguas diferentes, para testimonio a todos aquellos que hasta el día de hoy continuamos escuchando sobre Jesucristo, nuestro rey. Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. El escritor de Hebreos nos dice que debía ser crucificado fuera de la ciudad, en medio de estos dos ladrones, para llevar y cumplir consigo todo lo que el Antiguo Testamento demandaba del sacrificio que debía ser levantado. Es difícil determinar dónde exactamente fue crucificado Jesús. Después del año 70, Tito
con todo el ejército romano, destruyeron Jerusalén, y después de esto ha cambiado muchísimo toda la geografía de Jerusalén, y es muy difícil determinar esto. Pero hay algo cierto: era en el monte de la calavera o del Gólgota, que significa literalmente cráneo o calavera. Y evidentemente este era el lugar seguramente donde eran arrojados o dejados todos aquellos muertos que no tenían nadie que los reclamase. Jesucristo estaba allí, el Padre le había abandonado de alguna manera. Él pudo expresar esto durante el momento que estuvo en la cruz, y seguramente lo que se esperaba por los judíos era que Él mismo fuera abandonado allí, retirado al final del viernes en la noche, si hubiese muerto ya, que no era común, y fuera echado en alguna fosa común. Pero el autor nos está diciendo ciertamente que habían hombres allí que eran discípulos secretos suyos, que tuvieron el cuidado de ir y reclamar a Pilato el cuerpo de Jesús y entonces colocarlo en un sepulcro nuevo. Mucho se ha escrito con respecto a esto. Cursos enteros de evangelismo se han hecho con respecto a los discípulos secretos. Este pasaje ha sido el protagonista constante de muchas historias con respecto al evangelismo y con respecto al creer en Cristo de una manera secreta. Mira por un momento el verso 38. Dice el verso 38 y lo leeré hasta el 42. Terminaré ahí. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Como nosotros nos damos cuenta, este pasaje ha sido ya predicado por el hermano y no requiere que yo haga una profunda introducción con respecto a lo que dice. Pero hay dos cosas claras en el pasaje que a veces dejamos pasar por alto, muy constantemente lo hacemos. Evidentemente, el autor está centrando la atención, Juan está centrando la atención en dos cosas principalmente, y no son los discípulos secretos, sino uno es el cuerpo de Jesús y otro es la tumba de Jesús. El cuerpo de Jesús está allí y está cumpliendo con todas las profecías del Antiguo Testamento, según el mismo Juan nos ha advertido. Él ha dicho que esto es para que se cumpla la Escritura. Juan está examinando con lujo de detalles cómo Jesucristo está cumpliendo en su propio cuerpo cada una de las demandas de la ley mosaica con respecto al sacrificio. Está siendo sacrificado fuera de la ciudad, su cuerpo no está sufriendo ninguna quebradura de ninguno de sus huesos, y aparte de esto, sin saberlo, los soldados romanos están cumpliendo la profecía del Salmo 22 cuando fue traspasado él mismo, y de algunos de los profetas también. Así que ciertamente Juan está centrando la atención en que Jesucristo ha sido muerto, crucificado allí, muerto, y ahora se encuentra siendo preparado para su sepultura. Esto es toda la pasión de Cristo. Se encuentra su muerte o crucifixión, se encuentra su sepultura, y después de esto, en el capítulo 20, se nos relata su resurrección. Jesús está siendo sepultado en este momento con todos los honores que un rey debe ser sepultado. Y no solamente, sino que el título mismo dice que Él es un rey. He aquí, este es el rey de los judíos.
Jesucristo está cumpliendo con todas las demandas que tú y yo requeríamos cumplir. Nosotros deberíamos haber sufrido todo esto que Él está sufriendo, pero Él gustosamente lo está llevando en su propio cuerpo. Juan ya nos había expresado en el pasaje del buen pastor cómo es que Él voluntariamente colocaba su vida. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Jesús está siendo sepultado. Sus discípulos se encuentran evidentemente apartados en ese momento, pero Él se encuentra siendo sepultado por aquellos que habían sido sus discípulos secretamente. Los demás evangelios nos retratan un panorama bien especial con respecto a Jesucristo en este punto. Los demás evangelios nos dicen quiénes eran, los que estaban en ese momento sepultando a Jesús. No eran ni más ni menos, sino los miembros representativos e importantes del Sanedrín. Ellos están sepultando a Jesús. El propio Sanedrín, que después asesinó a Esteban, estaba dando a luz a aquellos que habrían de sepultar al Mesías Jesucristo. Es impresionante cómo nos damos cuenta que los soldados hicieron exactamente aquello que no se les había ordenado hacer. Se les ordenaba ir, quebrar las piernas de los crucificados, por si de pronto todavía se encontraban vivos, quebrar sus piernas, y después de esto, entonces ellos debían colocarlos en la fosa común a aquellos que no eran reclamados. Pero cuando llegaron a Jesús, dice el texto, no quebraron sus piernas, sino que abrieron su costado. Juan el apóstol está viendo en esto el cumplimiento de un mensaje antiguo testamentario. Él está encontrando a Zacarías hablando directamente con respecto a Jesucristo y diciendo aquel al que traspasaron. Y él utiliza este pasaje para sustentar su punto. Pero aparte de eso, Juan vio una significación especial en la sangre y el agua. En la sangre que salió de la herida del costado, por un lado, y también en el agua. La sangre como un cuerpo real. Él está mostrando que Jesucristo evidentemente era un hombre como nosotros. No era un ser especialmente dotado y sobrenatural, que no sufriera ningún tipo de problema, que no tuviera ninguna complicación, que no sintiera dolor en medio del sufrimiento. Él era un hombre 100% real. Y Juan está defendiendo esto por medio de esta manera de explicar el Antiguo Testamento. Para cuando Jesucristo escribió para cuando Juan escribió este libro, ya había falsos maestros en la iglesia. Muchos ya estaban predicando herejías, cosas falsas. Muchos ya estaban diciendo que Jesucristo no podía haber sido real. ¿Cómo va a ser Dios real? ¿Cómo va a hacerse Dios hombre si es que la carne es mala, si es que la materia es mala? Entonces no pudo haber sido un hombre verdadero, sino que tuvo que ser un espejismo. Y así que Juan está defendiendo su idea con respecto a que Jesucristo es tan hombre como nosotros y tan Dios como Dios. Y esto lo está expresando por medio de esto. Ahora, Juan no se queda hasta aquí, sino que él también encuentra algo simbólico con respecto a la sangre, hablando de nuestra justificación, y el agua, hablando de nuestra santificación. Limpiados por el agua, salvados o justificados por la sangre de Jesucristo. Algunos relacionan Juan 19:34, el pasaje que estamos leyendo allí, lo relacionan con 1 de Juan 5:6, cuando él habla con respecto a que tres son los que dan testimonio en el cielo, o tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu tiene que ver con Pentecostés, el agua con el bautismo y la sangre con su crucifixión. En cada uno de estos eventos, Dios dejó bien claro que Jesucristo afirmaba ser Dios y afirmaba haber venido en carne. De hecho, en el verso 35 de nuestro texto, el apóstol Pablo dice claramente el apóstol Juan, dice claramente que el agua y la sangre
deberían animar a sus lectores a creer en Jesucristo y que Jesucristo verdaderamente había venido a esta tierra. Los soldados estaban cumpliendo con aquello que los judíos esperaban que no sucediera. De tal manera estaba sucediendo todo lo contrario a lo que pensaban los judíos, que el mismo Jesucristo había de resucitar, y ellos sabían que Él lo había dicho, así que dijeron: no sea que alguno de sus discípulos diga que ha resucitado porque se haya robado el cuerpo. Juan está defendiendo esto. Allí encontramos a dos personas, allí encontramos a José y a Nicodemo. Ellos están allí cumpliendo el mensaje de Dios en todo lo que Él había escrito ya en el Antiguo Testamento. La forma de deshacerse de un cuerpo que no era reclamado era arrojándolo por un barranco hasta una parte donde normalmente la gente no entrara. Hace poco un hombre llamado James Tucker escribió un libro en el que él menciona cómo es que la muerte y la resurrección de Jesucristo, el juicio y la muerte de Jesucristo aparecían como un amigo de aquellos dos hombres. Cuando él escribe su obra, The Trial and Death Jesus, él está escribiendo con respecto al hecho de que Jesucristo es víctima de los romanos y cuánto se alegraban los romanos al entregar los cuerpos a alguna persona que los reclamaba, pero particularmente cuánto se alegraban en arrojar los cadáveres por el despeñadero de la calavera. Ciertamente, las personas que encontramos aquí en este momento, el momento de la muerte de Jesucristo, reclamando el cuerpo, no eran cualquier personas, eran ricos e influyentes en medio del pueblo romano. Hay bastante información disponible sobre José de Arimatea. Sabemos lo más elemental. Sabemos que era rico, dice Mateo 27:57, que era un miembro prominente del Sanedrín, en Marcos capítulo 15, verso 43, que era un hombre bueno y justo, que no había consentido con lo que hizo el concilio con Jesús, en el verso capítulo 23 de Lucas, verso 50 y 51. Sabemos que era miembro de la minoría creyente que esperaban y oraban para que el Mesías viniese pronto a la tierra. Dentro del mismo Sanedrín había un pequeño grupo de personas que oraban para que el Mesías llegara y se cumpliera en esta tierra lo prometido. Y José pudo ver en Jesucristo el cumplimiento de sus oraciones. Es José que vio el cuerpo de Jesús, que fue hasta Pilato, con quien seguramente no era tan lejano, y pidió el cuerpo de Jesucristo para ser enterrado y no ser dejado allí expuesto en el día de la Pascua. Pero también se menciona a Nicodemo, que seguramente también hacía parte de este pequeño grupo al que también pertenecía José de Arimatea. Y Nicodemo estaba inquieto con respecto a las afirmaciones de Jesús. Así que cada que la Biblia menciona a Nicodemo, se dice con respecto a Nicodemo que vino a Jesús de noche. Cada que tú lo ves dice Nicodemo, el que vino a Jesús de noche. Siempre hay esa afirmación con respecto a Nicodemo. Él estaba inquieto, pertenecía al Sanedrín, pero al mismo tiempo estaba viendo tal vez en Jesús el cumplimiento mesiánico de sus oraciones. Nicodemo fue aquel que estuvo dispuesto a defender a Jesús cuando el mismo concilio y los ancianos enviaron hasta Jesucristo a 10 alguaciles para que lo capturaran, y él estaba a defender a Jesús allí. Así que el concilio le dijo: ¿también tú eres parte de ellos? Hay varios misterios en cuanto a José y también en cuanto a Nicodemo. Hay varios misterios en cuanto a José cuando vemos una investigación un poco más cercana. ¿Por qué tenía él una tumba allí afuera, cerca del monte de la Calavera? ¿Cuál era el motivo? Algunos escritores han afirmado que José y Nicodemo, miembros de este pequeño grupo que oraba por la venida del Mesías, estaban diciendo: seguramente si es el Mesías tendrá que morir, y tendrá que morir allí. Así que vamos a hacer una tumba, vamos a preparar los vestidos y las esencias, y si es el Mesías, va a suceder. Y estaban preparados de antemano para que esto sucediera. Es muy poco probable que sea así, aunque suena bastante romántico, pero seguramente que ellos sí estaban dando de sí mismos, colocando de sí mismos y
poniendo no solamente lo económico con respecto a esto, sino también que estaban colocando ellos mismos sus bienes, sus vidas y su fe en este que era el Salvador. La verdad es que suena bastante impresionante esto, porque la mayoría de todos los judíos ortodoxos, los que se mantenían mínimamente en la fe, no querían ser sepultados fuera de la ciudad santa, sino dentro de la ciudad santa. Y este estaba preparando una tumba fuera de la ciudad. ¿Cuál era el motivo? ¿Qué instaba a José a formar una tumba afuera de la ciudad y no dentro de la santa ciudad Jerusalén? Seguramente que es bien inquietante, y también podríamos pensar que era un hombre bien suntuoso y rico, de tal manera que podía darse el lujo de escoger donde quisiera ser enterrado, y había decidido hacer una tumba a las afueras. Por supuesto, hermanos, nosotros vemos allí a estos dos hombres ciertamente cumpliendo con las profecías del Antiguo Testamento. Ellos están, sin saberlo, cumpliendo a lujo de detalles cada una de las cosas que fueron prometidas. Mateo, Lucas y Juan nos dicen que la tumba era nueva, no era cualquier tumba, era una tumba nueva. Cuando ellos muestran esto en nuestro segundo punto, nos deja ver claramente que esa tumba no era cualquier tumba donde ya se hubiese puesto algún muerto y por ende el cuerpo de Jesús fuese contaminado. Él ciertamente estaba guardando a lujo de detalles el hecho de que su cuerpo mismo no vería corrupción. Ellos, afirmando que el sepulcro era nuevo, también nos dejan a nosotros una profunda duda. ¿Fue preparado el sepulcro por José de Arimatea exactamente para la muerte de Jesús? ¿O en realidad lo había preparado para su familia? ¿O en realidad sí lo había preparado creyendo en la profecía del Mesías? Juan nos informa que José era discípulo de Jesús, pero secretamente, no de cualquier manera, sino secretamente. Igualmente que Nicodemo, que había venido inquieto a Jesús a preguntarle sobre el nuevo nacimiento, estaba pensando en él, pero también era un discípulo secreto de Jesús. Hermanos, en los momentos donde sea requerido cualquier persona, aquella persona que mínimamente tiene una fe, ha de dejarla salir a la luz. Cuando tú eres inquietado con respecto a Jesucristo y tu fe, aunque seas el más callado del mundo, deberás dejar salir a la luz tu fe. Y esto es lo que ellos están haciendo. Hay otro hombre interesante, otro hombre bien interesante en la Escritura. ¿Recuerdan a un hombre que ayudó a cargar la cruz de Jesucristo mientras iba hacia el huerto a ser crucificado? Bueno, este hombre tenía un hijo llamado Rufo. Y este hijo llamado Rufo es mencionado también en las Escrituras después en el ministerio de Pablo. Cada una de estas personas que tuvo contacto con Jesucristo de una u otra manera fue afectado por las palabras de Jesucristo. Cuando tú eres creyente, todas las cosas que tú hagas de una o de otra manera afectarán a aquellas personas que están cerca tuyo. Juan nos da esta información. Hemos visto a José y a Nicodemo. Nicodemo siendo un maestro de estudio y él siendo participante del Sanedrín, desconociendo algo tan elemental como lo que Jesús estaba enseñándole, que lo desconoce toda persona hasta que no conoce a Jesús. Él está finalmente confesando abiertamente a Jesucristo y está diciendo abiertamente cómo es que él se ha identificado con esto, de tal manera que ha preparado de sus propias riquezas y de lo mejor suyo para dar al Señor. Hermanos, nuestra intención en esta mañana es poder aclarar cómo es que venimos dentro de este proceso teniendo conocimiento de aquello que está mencionando Juan en su Evangelio. Él está mencionando gloriosamente a este Jesucristo que los demás no retrataron de la misma forma, porque ese era el propósito del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo era bien valioso.
Porque Él está mostrándonos cómo es que Jesucristo no solamente es un hombre nacido de una mujer, sino que también es Dios, a quien Dios desde el cielo le habló en contadas ocasiones, para ser exacto 3. Él está retratando a Jesucristo como un hombre y también como Dios. Pero en este pasaje, Él está esforzándose por mostrarnos a Jesucristo hombre, quien efectivamente murió allí en la cruz. Mucho se ha dicho con respecto a la muerte de Jesús. Mucho se ha dicho en realidad si fue muerto o si no, y el ateísmo, inclusive el mundo, ha postulado grandes ideas, pero no podemos, hermanos, sacarnos de nuestra mente las descripciones tan claras que Juan da con respecto a la muerte de Jesucristo. Allí encontramos a Jesús muerto ya. Encontramos a José y a Nicodemo, y la prisa es importante en ellos. Ellos deben trabajar rápidamente porque efectivamente a las 6 de la tarde empieza el día de la Pascua, el Sabbat de Pascua, o el día de reposo, que era muy importante. A las 6 de la tarde comenzaba. Así que él está valorando, ciertamente, Juan está valorando esto y está describiendo cómo José y Nicodemo se ponen de acuerdo para quitar a Jesucristo de la cruz y colocarlo en la tumba nueva. Hermanos, las 3 de la tarde particularmente era la hora en la cual eran sacrificados los corderos pascuales en el Antiguo Testamento o en las ceremonias judías. La misma hora a la que Jesucristo murió, y después de experimentar 3 largas horas en las cuales Dios, mediante los medios naturales, mostró cómo es que Él estaba colocando en Jesucristo el pecado de todos aquellos que eran parte de su pueblo. Ellos están aquí corriendo, aún inclusive aparte de esto, de lo que ha sucedido naturalmente allí, ellos están mostrando cómo Jesucristo debe ser puesto en la tumba para que allí sea colocado y nadie pueda tocar su cuerpo hasta después. Desde la muerte de Jesús, ninguna persona que no era parte, aparte de Nicodemo, ¿cierto?, y de José, que no era creyente en él, nunca tocó su cuerpo. Jesucristo murió y resucitó. Y cuando resucitó, las palabras que le da a las mujeres es: no me toques, porque aún no he ido a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nadie tocó su cuerpo si no creía en él. No podían darle su cuerpo simplemente a dejarlo en una fosa común, sino que el cuerpo debía ser colocado como el cuerpo de un rey. Era una situación adversa, pero debían trabajar rápidamente porque su cuerpo era muy importante. ¿Recuerdan el cuerpo de Moisés? ¿Cómo es que Judas describe que Satanás peleó por el cuerpo de Moisés? Lo que está haciendo Juan con esto es dando una representación que ya los demás judíos, todos aquellos, conocían con respecto a la importancia del cuerpo muerto. Ellos pensaban que el cuerpo muerto de Moisés era muy importante, y por ende Judas dice cómo es que Satanás estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Pero Juan está describiendo aquí cómo es que ciertamente el cuerpo de Cristo es tan importante, mucho más importante que el cuerpo de Moisés, que solamente estos dos personajes bien importantes dentro del concilio judío pudieron tocar y preparar el cuerpo de Moisés. Más adelante Juan nos describe cómo es que las mujeres vinieron a ungir el cuerpo de Jesús, pero ya había resucitado. Y él mismo les dice: no me toquen, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Dios. Lo que Juan está haciendo con esto es mostrarnos a un mejor Moisés de aquel que había sido predicado y enseñado en el Antiguo Testamento como parte del Antiguo Pacto. Y él nos está mostrando a Jesucristo, mediador de un mejor pacto, mucho más excelente que Moisés, porque nosotros tenemos entrada no solamente hasta el lugar santo, sino hasta el lugar santísimo mismo. Él nos está mostrando nuestro Salvador,
nuestro guía, nuestro abogado, el Cordero fiel y discreto. Él es nuestro Señor. Hermanos, permítanme concluir con esto. La reunión del concilio era muy importante para la época. Y esa reunión era algo de lo que nadie quería salir. Nadie quería dejar de ser parte del concilio. Pero Nicodemo y José estuvieron dispuestos a hacerlo. No solamente por lo que hemos visto hace un momento, sino porque su fe en Jesús se había afirmado verdaderamente. Ellos veían en Jesús el Cordero de Dios. Y ellos concluían efectivamente que esa era la Pascua más importante del mundo. José hizo todos los arreglos con respecto a Jesús. Nicodemo estuvo dispuesto a organizar su cuerpo. Ellos vieron en Jesús un verdadero Salvador. Esto era bien importante. Era más o menos la hora novena y el sacrificio estaba siendo consumado. Jesús dijo en la cruz mientras estaba allí al Señor: "Cállate telestai", o consumado es. Él estaba diciendo que todo se había terminado. Y aunque nosotros no usamos en nuestro lenguaje la palabra tetelestai, como yo la menciono en este instante, sí la usamos constantemente de acuerdo a nuestro tiempo. Y nosotros constantemente decimos: hemos terminado. Lo que dirían en inglés después de una carrera: finish. Se ha acabado. Ha terminado. La obra del Señor había sido efectuada. Pero hermanos, el Evangelio se trata de resurrección, de la resurrección de Cristo, de vencer Él nuestro pecado, de vencer Él la muerte, de vencer Él la tumba y de levantarse de allí. Así que ciertamente el Evangelio continúa siendo algo bien valioso. Vamos caminando por Juan desde hace cerca de un año y medio. Y hemos estado caminando por Juan y observando cómo Juan ciertamente retrata a Jesús en todas las esferas, en todas las facetas de la vida. Él nos mencionó que era el pan de vida, que era el agua que brota para vida eterna. Él nos mencionó que Él era el Rey también. Él nos ha mencionado que Él es la resurrección y la vida. Él nos ha dicho gloriosas cosas con respecto a Jesucristo. Este Jesucristo no es una historieta. Tú no necesitarías la Biblia para creer que existe. Sí, para ser salvo, por supuesto, pero no para creer que existió. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos la gloriosa oportunidad de acercarnos al Dios sobre todas las cosas, a Jesucristo mismo. Y tenemos esto como un gran privilegio. El poder conocer a Cristo, el que tú estés sentado aquí en este momento, es el privilegio más glorioso que el Señor puede darte. Cualquier cosa que tú estés demandando del Señor es inferior a lo que Él ya te ha dado. Todo no lo ha dado. Todo no lo ha dado. Cualquier cosa que tú requieras es inferior a lo que ya te dio. Imagina por un momento que tuvieras un regalo, alguien viniera a ti y te regalara el premio más grande que se haya podido dar en baloto. Imagina que después de eso tú estuvieras pidiéndole algo más. Cualquier cosa adicional que tú le pidieras sería inferior a lo que ya te dio. Cualquier cosa hoy en día que nosotros podamos encontrarnos en el Señor, cualquier cosa que podamos pedir, sea nuestra salud, sea nuestra economía, sea cualquier cosa en este mundo, cualquier cosa es inferior a lo que Él ya nos dio. Ahora podemos acercarnos a Él palpando la gloria del Señor en nuestra propia vida. Hermanos, tenemos un gran aliciente. Él no es que no responda a tus oraciones, es que ya te dio todo lo que necesitabas. No se trata de que simplemente tú no veas las cosas hechas, se trata de que Él ya lo hizo todo. Hace poco leí la historia de un hombre, un evangelista llamado Walking. Un joven se acercó a él y le dijo lo mismo que le preguntó este joven a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el evangelista le respondió: no puedes hacer nada. Así que después el joven, viendo que él no le había prestado atención con respecto a lo que le había preguntado, volvió nuevamente y le volvió a preguntar: entonces, ¿qué he de hacer? Y él ha dicho: nada, lo siento, todo está terminado. Lo único que puedes hacer es creer.
Lo único que el Señor demanda de nosotros y de nuestra vida, sabiendo que ha cargado nuestros pecados y los ha llevado hasta la cruz, es creer. Es la única demanda del Señor para nosotros, creer. Demanda, hermanos, definitivamente de nuestra fe puesta en aquel que ha muerto por nosotros. Hermanos, la mayoría de nosotros acá somos creyentes de mucho tiempo. Y como creyentes de mucho tiempo, a veces parece que los conceptos se vuelven para nosotros repetitivos. Y parece que estuviéramos escuchando lo mismo por mucho tiempo y lo mismo por mucho tiempo. Y tú puedes escuchar lo mismo por mucho tiempo y aplicarlo diferente todas las veces, todo el tiempo. Tú debes acercarte al Señor reconociendo esta gloriosa forma en la que Él ha triunfado por nosotros, en la que Él ha ido a la cruz, ha llevado nuestros pecados, ha cargado con toda la culpa. El Padre lo ha despreciado en la cruz, ha volteado su rostro para no verlo allí en la cruz. Él mismo ha expresado: ¿por qué me has desamparado? Él estaba llevando en sí mismo tu pena, mi pena. Esta aplicación debe cambiar nuestra vida totalmente. Llevar esto todo el tiempo a nuestra mente va a cambiar, va a transformar totalmente la forma en la que nosotros vemos el mundo. Tú estás siendo considerado por Dios como su Hijo Jesucristo gracias a la obra que Él ha llevado en la cruz. Y no se trata solamente de un acto de humildad, de un acto de bondad cualquiera. Se trata de la gloria misma de Jesucristo. Él es quien muriendo ha vencido. Para quien la muerte es ganancia, solamente para aquellos que creen en Jesucristo. Para nosotros, hermanos, nuestra vida solamente es un pañuelo de pequeños momentos, porque sabemos que nuestro destino eterno está totalmente asegurado. ¿Alguna vez has reposado meditando en lo que tú tendrás cuando fallezcas? ¿Alguna vez has meditado en eso? Si tú meditas por un momento en eso, tú tienes que llegar a la conclusión de que esto solamente sucedió por el Cordero de Dios, quien fue sacrificado por ti. Tú podrás llegar a la conclusión de imaginar grandes cosas. ¿Has hecho el experimento alguna vez? ¿Has imaginado cómo será el cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Has imaginado por un momento la gloria de lo que conocerás? ¿Cuánto avanzará la tecnología? ¿Cuánto avanzará la ciencia? ¿Cuánto avanzará la lógica? ¿Cuánto avanzará lo que tú descubrirás? ¿Has pensado alguna vez que Él haya querido hacerte eternamente un agricultor o tal vez un constructor? ¿Has meditado por un momento la gloria de la riqueza que tendremos en el Señor gracias a su muerte? ¿Quién ha podido vencer en la muerte? Solamente Jesucristo. Y para nosotros esto es ganancia. Hermanos, yo quisiera que hoy nos fuéramos a nuestra casa sabiendo que solamente recordamos cómo es que venimos estudiando el libro de Juan, te fueras meditando constantemente en aquel que murió en la cruz. Cada problema ha sido llevado cautivo por Cristo en la cruz. Tus problemas, tu vida, todo lo que tú haces ha sido llevado cautivo por Cristo en la cruz. ¿Qué haces cuando tienes problemas? ¿Vas a Él? ¿Miras a la cruz? ¿O vas a buscar soluciones desesperadas por un lugar y por otro sin antes haber considerado al glorioso Salvador? Hermanos, este es el Evangelio. El Evangelio se trata de muerte, de la muerte de Jesús. El Evangelio se trata de muerte, de nuestra muerte con Jesús. El Evangelio se trata de vida, de la vida de Jesús, y de nuestra vida con Jesús también. Así que Él no está yendo solo a la cruz, Él no está yendo solo a la tumba, Él está llevándonos consigo en su mente. Allí estaba retratado tu nombre, allí estaba retratada tu personalidad, allí estaban retratados tus problemas, allí estaba retratado todo, porque Él estaba llevándolo cautivo también. Allí, cuando estaba yendo a la cruz, estaba llevando tu nombre en su corazón y en sus ojos. En la razón por la cual estaba yendo hasta la cruz, te encontrabas tú también plasmado. Así que, hermanos, cuán glorioso triunfo tenemos en Jesús. Cuán glorioso triunfo tenemos en su muerte.
cuán glorioso triunfo tenemos en su resurrección. ¿Has sido tú un discípulo secreto? ¿No tienes tú un profundo deseo de gritar a los cuatro vientos constantemente la gloria de lo que Él ha hecho contigo? ¿No tienes tú profundamente el deseo de retratar cómo es que Él ha sido obra gloriosa de Dios y cómo es que Él ha sido hecho y puesto a la diestra de Dios por el glorioso triunfo que ganó para ti? ¿No tienes tú un profundo deseo cuando observas al mundo perdido en sus muchas cosas, cuando observas tu familia perdida en sus problemas, cuando los encuentras desesperados sin solución? ¿Acaso no tienes tú ganas profundas de gritar y mostrar a este glorioso Salvador? Entonces nuestra gloria es nuestro Señor, es nuestro triunfo. Su muerte es nuestra muerte, su vida nuestra vida, su resurrección nuestra resurrección, su existencia nuestra razón de existir. Tú vives por Cristo. Y eso es lo que debe quedar plasmado en nuestro corazón. Nosotros vivimos por Cristo y para Cristo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hermanos, cuán gloriosamente nosotros hemos sido llamados por el Señor. ¿Has pensado en tu vecino? A veces no te pones a pensar un momento por qué tú fuiste llamado y no tu vecino. ¿Qué movió el corazón de Dios para no llamar a tu vecino y llamarte a ti? Solamente el amor puede responder a esto y la mucha gracia que Él ha puesto en nosotros. Así que, hermanos, gloria sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Y que esto pueda, hermanos, constantemente recordarnos que somos victoriosos en Él, los más humildes de los hombres, los más pequeños de todos, porque tenemos el más glorioso y grandioso Salvador. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias por recordarnos, Señor, y permitirnos retomar el libro de Juan en el lugar donde lo habíamos dejado. Sabemos que queda corto tiempo para terminarlo y hemos podido ser alimentados profundamente de él, Señor. Hemos conocido más a tu Hijo, le podemos glorificar más. Padre, hemos conocido, Señor, la gloria de Jesús, hemos visto su obra y nos deleitamos en su resurrección. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día, Señor, que nos has enseñado grandemente con respecto al Evangelio, y nos has enseñado, Señor, grandemente con respecto a nuestras propias vidas. Padre, gracias por Jesús, y ayúdanos, Señor, a ser discípulos que hagan discípulos. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección. Padre, a ser discípulos que puedan llevar por todos lados las marcas del Evangelio, las marcas de Jesús. Padre, que nuestras manos, que nuestra frente, que nuestros pies, Señor, retraten a un Jesucristo vivo y glorioso, y que podamos nosotros deleitarnos en Él, Señor, en que no hay nada más grande que Él, ni nuestros problemas, ni nuestras necesidades, ni nuestras felicidades todavía son lo que grandiosamente, Señor, veremos en Él. Así que gracias por Jesucristo, porque podemos recordar que tenemos un reino eterno e inmarcesible, Señor, que solamente aquellos que son como Cristo podrán entrar en Él, y nos has dado ese glorioso privilegio, Padre. Gracias por continuar santificándonos. Gracias por Jesús, Señor. Gracias por su obra, Padre. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén y amén.